Mm, Bien, hoy vamos a ver el problema de transporte. El problema de transporte es un caso particular de programación lineal que básicamente se trata de un problema en donde lo que tenemos es varios centros que le llamamos centros de origen, en este caso definidos como O1, O2, O3, OM en general, y centros de demanda, unos serían centros de oferta, otros serían centros de demanda o de destino. Desde los centros de oferta tendríamos que enviar productos a los centros de demanda. Estos centros de oferta generalmente tienen una capacidad de envío y los centros de demanda tienen una cantidad demandada que debe ser cubierta. Ahora, entre estos centros el envío tiene un costo, normalmente ahí lo llamamos costo unitario de transporte, desde el origen I al destino J. El costo estaría dado por unidad de producto que se envíe. Normalmente lo asociamos a un centro donde tenemos una planta productora y almacenes o vendedores a los cuales tenemos que enviarle la mercadería. En realidad es un problema que inicialmente es bastante simple, aunque bastante complicado de resolver usando simplex, por ejemplo, en programación lineal, pero hay otros métodos que permiten realizar una muy fácil resolución de estos casos. Como experiencia, tengo que decir que inicialmente en cualquier empresa el problema de este tipo resuelve grandes problemas de costos. Normalmente el objetivo es minimizar costos, aunque a veces se puede utilizar el problema como problema de maximización, pero normalmente se trata de minimizar costos y cuando en una empresa no aplican métodos específicos para estas herramientas o para estas situaciones o problemáticas, generalmente suele reducir los costos en gran medida. Normalmente suele llevarse a un 50% de reducción de costos, inclusive a veces muchos más. Una vez que se ha comenzado a implementar este tipo de herramientas, suele aprovecharse para comenzar con otras herramientas, pero digamos que es algo muy útil generalmente, sobre todo para los inicios en algún tipo de empresa. El tema de transporte suele ser un costo que suele influir mucho o es un porcentaje muy alto generalmente de los costos de cualquiera de las empresas que tenga que utilizarlo, sobre todo en el tema logística, generalmente tiene que ser. Bien, entonces tendríamos varios orígenes y varios destinos. Normalmente vamos a llamar X sub i j a las variables que identifican la cantidad a enviar desde esos orígenes a esos destinos. Normalmente esa cantidad la tendríamos que definir si es en unidades, si es en paquetes, si es en kilos. Normalmente vamos a trabajar con unidades del tipo enteras y se van a enviar desde cada uno de los orígenes a cada uno de los destinos. Por ejemplo, en este caso, para el origen 1, en las líneas rojas estaríamos enviando unidades al destino 1, al destino 2 y al destino 3. Cada uno de los envíos podría estar asociado a una cantidad de kilómetros, a un costo por unidad, o habría que calcular el costo en algunos casos, pero para todos los casos siempre tenemos que tener claramente definido que debe haber una cierta cantidad de orígenes y una cierta cantidad de destinos. Ahora, lo que ofrece el origen debe ser enviado en su totalidad a lo que ofrece a lo que demanda el destino, por lo que acá vamos a tener unas ciertas características en los problemas de, transporte específicamente.
Entonces, como decíamos recién, las variables serían número de unidades de producto transportar del origen Y hasta el destino J. En general, para todo tipo de problema de transporte es bastante similar. ¿Qué coeficientes tendríamos asociados? Uno sería el costo unitario desde cada origen hacia cada destino, pero también tendríamos como coeficientes el número de unidades que se ofrecen en cada origen y el número de unidades que se demandan en cada destino. De ahí se deduce también N y M, que sería M número de orígenes y N número de destinos. Acá podemos observar que si tenemos M orígenes, bueno, acá figura N, acá tendría que decir una M. Si tenemos M orígenes y N destinos, fíjense que la cantidad de variables sería M por N. O sea, si nos fijamos, tendríamos 3 más 3. Si tenemos 3, acá serían 3. En total serían 9 variables. M por N sería la cantidad de variables que tendría nuestro problema. El planteo de programación lineal para estos casos normalmente se plantea de la siguiente forma. Bueno, podríamos tener restricciones de capacidad de suministros y restricciones de satisfacción de demanda. El objetivo, como dije antes, generalmente es minimizar costos. En este caso, lo podemos llamar C sub IJ al costo por enviar una unidad del origen D y al destino J. Y X sub IJ sería la cantidad de enviar, o el número de unidades de enviar del origen Y al destino J. Por lo tanto, C sub IJ por X sub IJ estaría representando el costo por el envío de todas las unidades que se envíen desde el origen Y al destino J. En este caso, C11 por X1, el costo total de enviar todas las unidades del origen 1 al destino 1. Si a eso lo sumamos para todas las combinaciones entre orígenes y destinos, tendríamos el costo total que sería nuestra función a minimizar. ¿Cuáles serían las restricciones? Bueno, las restricciones serían, cuando hablamos de capacidad de suministros, nos referimos a que cada origen tiene una capacidad, normalmente una capacidad máxima de envío. En este caso vemos que acá habla de X11, X12, X13, se está refiriendo a todas las unidades que se envían desde el origen 1, nunca van a poder superar a la cantidad disponible en el origen 1. En el caso de las otras dos serían similares, por ejemplo, en forma genérica, desde el origen M hacia todos los destinos, la cantidad que podamos enviar nunca podrá superar la capacidad de envío del centro de origen M en este caso. Entonces, como restricción, tendríamos una restricción por cada origen referida a la capacidad de suministro. Esta restricción debería estar al menos como menor o igual o como igual para poder plantearla en los problemas de transporte. Después tendríamos restricciones de la satisfacción de la demanda. Tendríamos entonces N centros de demanda o N destinos, en donde B sub I, o mejor dicho, B sub J, representaría la cantidad que está demandando cada uno de estos centros de demanda. Por lo tanto, acá si vemos B sub 1, acá tendríamos X1, 1, X2, 1, X3, 1, desde el origen 1 al destino 1, desde el origen 2 al destino 1, desde el origen 3 al destino 1, la suma de las cantidades que se envíen de los distintos orígenes hacia el destino 1 debe ser igual a B sub 1, que es en este caso la demanda que está solicitando ese centro. Lo mismo para los demás centros en forma genérica, desde cada uno de los orígenes hacia el destino N estaríamos enviando y deberíamos enviar N unidades, B sub N unidades para satisfacer la demanda del destino N. Una de las cosas que debemos considerar es que para toda variable X sub IJ tiene que ser mayor o igual que 0 y generalmente se trabaja con problemas en enteros, más allá de que en programación lineal eso suele obviarse. En forma genérica,
se puede definir el problema como un objetivo en donde tendríamos una sumatoria para I que va de 1 hasta M, es decir, para M orígenes, y para J, otra sumatoria que va para J de 1 hasta N, de la multiplicación de los costos por las variables, que eso estaría justamente asociado al objetivo que habíamos definido anteriormente. Y las restricciones tendríamos para cada uno de los centros de oferta, de 1 hasta M, tendríamos la sumatoria de los X sub i J, teniendo en cuenta que estaríamos variando la variable J que iría de 1 hasta M. Para la oferta menor o igual a la cantidad ofrecida, para la demanda mayor o igual con la cantidad demandada. En el caso de las restricciones de media de demanda, es una por cada centro de demanda, y la sumatoria es para I que varía desde 1 hasta M en este caso. Entonces, el planteo en forma general sería este. Lo que tendríamos que tener en cuenta que acá C, por ejemplo, sería una matriz de orden M por N. X sería otra matriz, la matriz de las variables, que sería también de orden M por N. A sub I sería un vector de orden M, y B sub J sería un vector de orden N. Entonces, M orígenes, N destinos, lo que tendríamos en nuestro problema de programación lineal. Una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta, que para poder resolver los problemas de transporte con métodos específicos de transporte, nuestra oferta y demanda debería estar balanceada o equilibrada. Es decir, la cantidad ofrecida, en este caso la sumatoria de los A sub i J, debería ser igual a la cantidad demandada, es decir, la sumatoria de los B sub J, para todo I o para todo J. Si nosotros tendríamos ese equilibrio, lo que nos cambiaría sería justamente que estas restricciones de oferta y de demanda se transformen todas en igualdades. O sea, si yo tengo que la sumatoria de los A sub I, es decir, para I que va de 1 hasta M, es igual a la sumatoria de los B sub J para J que va de 1 hasta N, al tener que la cantidad de oferta es igual a la cantidad demandada, todo lo que acá tenemos como menor o igual se transformaría en igual, porque todo lo que ofrecemos puede ser enviado a los centros de demanda. Lo mismo para las restricciones de los centros de demanda. Es decir, es importante justamente la transformación en igualdad, ya que nos permite resolver el método por un método específico, que sería el método de transporte. Un caso particular de este problema de transporte es lo que llamamos problema de asignación, en donde en lugar de tener unidades a enviar, tendríamos unidades a asignar o objetos a asignar a, por ejemplo, determinadas tareas o determinados otros objetos. Por ejemplo, si quisiéramos asignar persona 1, persona 2, persona M a trabajo 1, trabajo 2, trabajo M, sería también una forma de plantear un problema de asignación, que es un caso particular del problema de transporte, ya que en este caso la capacidad de cada uno de los centros de orígenes sería una unidad, y la capacidad de demanda de los centros de demanda sería una unidad. No vamos a entrar en ese tema ahora, pero queda el dato para cuando veamos el método de asignación, que es un caso particular de transporte. Hay otro caso particular que sería el problema de transbordo, en donde, bueno, no solo tendríamos centros de oferta y centros de demanda, sino que tendríamos centros de transbordo o almacenamiento intermedio que nos serviría para en algunos casos mejorar la cantidad a enviar o reducir los costos con lugares intermedios de almacenamiento.
Lo veremos más adelante eso también. Entonces, teniendo en cuenta justamente el problema va a estar balanceado cuando la demanda es igual a la oferta. La cantidad total demandada es igual a la cantidad total ofrecida desde los centros de oferta y desde los centros de demanda. Si no estuviera balanceado, normalmente lo que se suele hacer es agregar lo que llamamos nodos ficticios o demanda ficticia o ofertas ficticias según sea el caso. Si no tenemos balanceado porque tenemos exceso de oferta, quiere decir que estamos ofreciendo más de lo que nos demandamos, más de lo que nos están demandando, definitivamente la solución sería crear un nuevo centro de demanda que incluya la diferencia. Ahora, este centro de demanda lo que va a estar reflejando es cuántas unidades no se van a poder enviar a ningún lado porque no han sido demandadas. Después tendríamos el desbalanceo por exceso de demanda. En este caso nos demandan más de lo que podemos enviar desde los centros de oferta. En ese caso la diferencia debe ser solucionada usando una oferta ficticia, un centro de oferta ficticia o un nodo de oferta ficticia que representaría cuántas unidades quedarán insatisfechas en cada uno de los centros de demanda en este caso. ¿Por qué? Porque no nos alcanzaba la cantidad de unidades para enviarlas. Lo que sí tendríamos que tener en cuenta es que generalmente como son variables utilizadas para poder plantear el modelo con igualdades, generalmente los coeficientes de costos suelen ser cero para no afectar los resultados, aunque en el caso de ser, por ejemplo, demanda insatisfecha, en realidad podría hacerse un análisis de costo y ver cuáles son los costos que generan el no poder entregar la mercadería a nuestros clientes, o en el caso de ser un centro de demanda ficticio, qué pasa con la mercadería que queda almacenada. Digo, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, si el producto es perecedero, eventualmente hay que desecharlo. Si el producto es un producto que tiene que ser almacenado, suelen tener una necesidad de quedar con un costo de almacenamiento adicional. Y en algunos casos, cuando no se produce, obviamente no se produce para no enviarlo a ningún lado. También podría llegar a tener costos de ganancia no obtenida o descuentos que se pueden llegar a perder. Bueno, en caso de usar demanda y oferta ficticia, en algunos casos podría llegar a calcularse justamente cuál sería el costo. Una, bueno, también se podría presentar el caso de lo que serían rutas inaceptables. Por ejemplo, si quisiéramos enviar mercadería y tuviéramos 3 métodos de transporte, por ejemplo, tendremos aéreo, terrestre y marítimo. Y si tendríamos que enviar, por ejemplo, mercadería a las Islas Malvinas, tendríamos un problema porque aéreo podríamos hacerlo, marítimo también, pero no podríamos hacer un envío por vía terrestre. En ese caso, a eso le llamamos justamente rutas inaceptables, son aquellas situaciones en donde justamente no hay forma de identificar una variable que pueda llegar a asociarlos. Para nosotros la variable existiría, solo que la forma de utilizarlo sería con un costo demasiado alto, que sería similar a lo que llamamos coeficiente M en la tabla de método simplex. Es decir, para un problema de costos, lo único que tendríamos que hacer con las rutas inaceptables es crear un costo demasiado alto para que represente la posibilidad de que haya rutas inaceptables. En el caso de un problema de maximización, tendríamos que generar una contribución totalmente negativa para que en ese caso la ruta se considere
inaceptable. En el caso del problema de maximización, ahí tendríamos justamente lo único que cambiaría para el método es la forma en que se define el objetivo. En vez de ser un problema de costos, va a ser un problema de máximo, de utilidades o de contribuciones, que lo podemos resolver de dos formas, o multiplicando por -1 el coeficiente para transformarlo a una función de costos que haya estado, o sea, en el caso de los costos, digo costos, ¿por qué? Porque multiplicamos por -1 a la función, o lo podríamos resolver con una modificación en el método que se adapta a los problemas de máximo, ya que la contribución, en realidad, en lugar de mejorar con costos, mejoraría con beneficios, en este caso, o a maximización. Importante tener en cuenta un error que suelen cometer cuando planteamos, ya sea en forma genérica o en forma práctica, las restricciones. Un error que suelen tener es que suelen poner restricciones de menor o igual para las ofertas y restricciones de menor o igual para las demandas. Si en un problema de costo nosotros tenemos todas restricciones de menor o igual, obviamente la capacidad va a ser, la capacidad óptima va a ser no enviar nada a ningún lugar. Así que, ojo, mucho cuidado al plantear el modelo genérico. ¿Por qué? Porque plantear centros de ofertas con menor o igual y centros de demanda con menor o igual hace que el planteo de programación lineal en este caso no tuviera sentido. Entonces, recordemos, o uno de ellos tiene que ser todas restricciones de igual, o todos tienen que ser restricciones de igual, o al menos las ofertas y las demandas tienen que tener restricciones de distinto sentido para que sea válido el modelo de transporte. Recordemos que si las restricciones son de menor o igual, agregaríamos, en ese caso, a ver si alguien me lo dice, sería un centro de oferta ficticio o un centro de demanda ficticio. ¿Qué me estaría faltando en las restricciones de menor o igual? A ver, algunos con el micrófono abierto. ¿De oferta, profe? A ver, en el caso de la oferta, la restricción de menor o igual, si yo tengo A sub I unidades, pero envío menos de A sub I, quiere decir que me estaría faltando un centro de demanda ficticia, mercadería que no sé a quién enviársela. En el caso de tener mayor o igual, lo que tendríamos sería mayor demanda de, a ver, en este caso, demanda nos quedaría B sub I, estaríamos, perdón, ahí dije al revés. En el caso de la restricción de mayor o igual, estaría diciendo que un centro de oferta no le enviaría a nadie lo que me excede la demanda. En el caso de A sub I, tendríamos un centro de demanda que no estaría recibiendo mercadería. Así que tener en cuenta bien esas restricciones. Vamos al método de resolución, que sería lo que llamamos el algoritmo de transporte. El algoritmo de transporte parte de justamente la necesidad de que haya una igualdad de las ofertas y de las demandas. En el caso, como dijimos antes, si hay oferta que excede a la demanda, agregaríamos lo que sería demanda ficticia. Si la oferta es menor a la demanda, estaríamos agregando un centro de oferta ficticio en ese caso.
No, si bien la variable es artificial de alguna forma, hay que tenerlo en cuenta que correspondería al equivalente de una variable de holgura de un problema de programación lineal normal. Ese tipo. Nada más que en lugar de ser una, serían varias las variables de holgura que tendríamos. Bueno, resumiendo, serían estas las situaciones que tendríamos que tener en cuenta, con lo cual nuestro problema, de alguna forma, lo podríamos plantear en una tabla. En este caso, por ejemplo, cada una de las 3 filas que tenemos primero estaría representando a cada uno de los centros de oferta. Y cada una de las 4 primeras columnas estaría representando a los centros de demanda. Acá tenemos un coeficiente, S sub IJ, una variable X sub IJ como parte de cada uno de las celdas de la tabla. Y en la última columna tendremos, bueno, ahí nos figura A sub I, A1, A2, A3, U sub 1, U sub 2 y U sub 3 son coeficientes que nos van a hacer falta dentro del problema de transporte. Y en la última fila tenemos B sub 1, B sub 2, B3 y B4, que serían las cantidades demandadas. Y B1, B2, B3 y B4 serían valores que nos hace falta para trabajar dentro del método. Vamos a ver ya cómo lo vamos a utilizar, pero en realidad nosotros estaríamos trabajando con una matriz para la resolución de los problemas de transporte. ¿Qué necesitamos hacer en cualquier problema? Bueno, lo primero que vamos a necesitar es plantear una solución inicial, es decir, darle valores a cada una de las variables de nuestro problema y a partir de ahí estaríamos viendo si es una solución óptima o si lo podemos mejorar. Acá podemos ver que si tenemos 3 orígenes y tenemos 4 destinos, 3 por 4, 12 sería la cantidad de variables que tendríamos en nuestro problema. Recordemos que sí o sí la cantidad ofrecida tiene que ser igual a la cantidad demandada. En caso de que no fuera igual, agregaríamos la columna o la fila ficticia. Una columna ficticia adicional en este caso sería 3 variables más. Una fila ficticia adicional en este caso sería agregar 4 variables adicionales. Recordemos eso para tenerlo en cuenta. Entonces, para generar la primera solución factible, normalmente vamos a usar, hay varios métodos, pero normalmente usamos o el método de la esquina noroeste o lo que llamamos el método del mínimo costo. En todos los casos, sabiendo que M era número de orígenes y N número de destinos, y M por N era el número de variables, nosotros lo que vamos a necesitar es que tengamos M más N menos 1 variables básicas. Es decir, en la tabla donde hagamos nuestra primera asignación, deberíamos tener M más N menos 1 variables en la base. Normalmente variables básicas son las variables que van a ser mayores que 0, pero bueno, en este caso podríamos trabajar con problemas de generado en donde alguna sea 0. Pero siempre tener en cuenta que las sobrantes serían todas variables nulas. Es decir, si teníamos m por n variables, menos n más m menos 1, sería la cantidad de variables iguales a 0 que deberíamos tener en total. Bien, los pasos aplicando el método de la esquina noroeste son bastante fáciles. Comenzamos con la esquina superior izquierda, asignando todo lo que se puede, y después continuamos o hacia abajo o hacia la derecha, dependiendo de cuál sería la cantidad que aún no se ha consumido en su totalidad. Así lo vamos a seguir hasta completar las celdas en la esquina inferior derecha. Los costos los calculamos como C sub IJ por X sub IJ, y a partir de ahí deberíamos verificar si la solución es óptima o no y continuar.
En el caso del problema del método del mínimo costo, en lugar de asignar en forma desde la izquierda hacia la derecha, lo que vamos a hacer es elegir el elemento de menor costo y asignarle todo lo que se pueda. A partir de ahí lo que vamos a tener es que eliminar la fila o columna que se envió en su totalidad y de lo que queda elegir el de menor costo. Normalmente se excluyen las variables que incluyen, que están incluidas dentro de la fila o columna ficticia. Por lo tanto, vamos a trabajar solo con los valores que están con costos originales del modelo. También se necesitan n más m menos 1 variables en la base. Y si no logramos tener esa cantidad, lo que debemos tener es que incluir justamente variables nulas dentro de las variables básicas. Bueno, como dije recién, primero teníamos que hacer obtener una solución básica inicial. A esa solución básica, lo que vamos a tener que calcularle es lo que llamamos C sub ij igual a U sub i más B sub j. Es decir, tendríamos un coeficiente U por fila y un coeficiente B por columna. Voy a volver hacia atrás a la tabla. Acá tendríamos por cada fila definiríamos un coeficiente U y por cada columna definiríamos un coeficiente B, en donde, por ejemplo, C11 sería igual a B1 más U sub 1. Entonces, lo primero que hacemos es identificar para cada una de las variables básicas que logramos en la primera solución inicial, calcular lo que llamamos C sub ij igual a U sub i más B sub j. Para las variables básicas, es decir, para las que no se está enviando nada, lo que vamos a calcular es delta sub ij igual a C sub ij menos U sub i menos B sub j. Acá estaríamos calculando algo similar a lo que era la fila CJ menos ZJ de la tabla del simplex. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando en problema de mínimo todos los delta sub ij son negativos o nulos, estaríamos en la solución óptima. La diferencia en el caso de un problema de máximo es que el máximo se obtiene cuando los delta sub ij son todos negativos o nulos. Si alguno, en el caso de costos, si queda alguno que sea negativo, elegiríamos el negativo de mayor valor absoluto como valor o elemento pivot a realizar el envío. O sea, se enviaría a ese centro todo lo que se pueda realizando en realidad haciendo un circuito para la compensación de valores. Ya lo vamos a ver, generalmente hay varios tipos de circuito, uno que se hace directamente, otro que se hace cruzando columnas y otro que lo vamos haciendo hasta lograr una asignación de los recursos. Vamos a un caso, vamos a este caso que tendríamos 3 centros de oferta, 2 centros de demanda. En este caso nos están demandando 90 más 30, serían 120 unidades, y nos están ofreciendo 140 unidades en el total de los centros. El método, agregando variables ficticias o columnas y filas ficticias, es exactamente igual. Lo único que cambia son los costos, que en el caso de agregar fila o columna ficticia, los costos serían 0, pero la forma de aplicar el método es exactamente lo mismo. Es un método que se llama método sin memoria, el método de transporte. ¿Por qué? Porque no se fija si hay unidades o no enviadas, solamente identifica cuáles son las variables básicas y trabaja sobre cuáles son las variables básicas de nuestro problema y cómo se pueden mejorar. Bien, para este caso entonces, lo que tendríamos que hacer es primero agregar un centro de demanda ficticia. ¿Por cuánto? Y bueno, por la diferencia.
si tenemos 120 unidades que nos demandan y estamos ofreciendo 140, hay 20 unidades que no se las enviaremos a ningún centro de demanda. Por lo tanto, esas serían unidades que quedarán almacenadas en el origen. Obviamente, al definir las variables, lo que tenemos que hacer es incluirlas a esa con su descripción correspondiente. Una vez que logramos tener el problema equilibrado, en este caso en 140 unidades, podríamos comenzar a trabajar con el método de transporte. El método de transporte, dijimos, lo primero que teníamos que hacer era una asignación inicial. Para la asignación inicial tendríamos que definir cuáles son las cantidades ofrecidas y cuáles son las cantidades demandadas. En este caso, por ejemplo, tendríamos, acá lo que primero hacía era ubicar los costos dentro de la tabla. Normalmente se propone agregar dentro de cada una de las celdas los coeficientes en una de las esquinas para poder utilizarlo. Luego, las variables van a estar representando en el resto de la celda, que en este momento los tendríamos vacíos. Pero, por ejemplo, en el recuadro donde tenemos O1 y D1, tendríamos un costo de 10 y la variable X11 estaría ubicada en ese lugar. Lo mismo para las demás variables. Bueno, identificamos por fila las ofertas y por columna la total de las demandas. En este caso tendríamos las 45, 50 y 45 y las demás para la demanda. Eso sería lo que necesitaríamos para poder armar nuestra tabla inicial, que usando el método de la esquina noroeste, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si método de la esquina noroeste, enviamos a la esquina noroeste o a la esquina superior izquierda todo lo que podemos. En la esquina superior izquierda, acá vemos que podemos ofrecer 45 unidades desde el centro de oferta 1 y nos demandan 90 unidades del centro de demanda 1. Es decir, 90 no podríamos enviar porque no nos alcanza ya que tenemos solo 45. Por lo tanto, vamos a enviar las 45 unidades que tendríamos en ese lugar. Esas 45 unidades haría que ya no tenga más oferta en el centro de oferta 1 y que ahora el centro de demanda 1 solo esté requiriendo 45 adicionales. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Desde el centro de oferta, lo que podríamos hacer sería movernos a la derecha, pero en este caso ya no tenemos más oferta para entregar, o movernos hacia abajo. En este caso, como todavía nos están demandando, porque nos quedan 45 disponibles para enviar, trataríamos de enviar todo lo que pueda en la celda que estaría abajo del actual 45. Es decir, desde el centro de oferta 2, están ofreciendo 50, y como el centro de demanda 1 todavía necesita 45, enviaríamos 45 unidades, es decir, de los dos valores elegimos el menor y hacemos el envío correspondiente. Obviamente, si enviamos 45 desde el centro de oferta 2 al centro de demanda 1, se nos acabaría la demanda, o sea, ya no tendríamos más demanda desde el centro de demanda 1, pero todavía nos estaría quedando 5 unidades para enviar. De la misma forma antes, o podríamos ir hacia abajo o hacia la derecha. Siempre en el método de la esquina noroeste es hacia abajo o hacia la derecha. Como hacia abajo ya la demanda se acabó, hacia la derecha todavía nos quedan 5 unidades para entregar. Entonces, pasaríamos a la celda intersección de O2 con D2, a las cuales ofrecemos 5 y nos demandan 30. Por lo tanto, solo podremos enviar 5 unidades. Esas 5 unidades, obviamente, se las tendríamos que restar por fila, en donde ya se nos acabaría la oferta, y se las restaríamos por columna. En ese caso, de las 30, ahora todavía quedan disponibles 25. Ahora, desde esa celda, pasamos a la derecha, que no nos queda nada,
o pasamos hacia abajo, hacia el centro de oferta 3, enviando a D2. Como todavía podemos enviar 25 y nos demandan 45, lo que deberíamos hacer es justamente enviar las 25 unidades. Esas 25 unidades haría que la demanda se acabe para el centro de demanda 2 y todavía queden 20 unidades a ofrecer, que bueno, como no hay más nada hacia abajo, pasaríamos a la celda de la derecha, en donde pues, nos están demandando 20 unidades, por lo tanto enviaríamos las 20 unidades a ese centro. Esta sería la solución inicial de nuestro problema, que acá estaríamos diciendo, desde el centro de oferta 1 enviamos 45 unidades al centro de demanda 1, desde el centro de oferta 2 enviamos 45 unidades al centro de demanda 1, desde el centro de oferta 2 enviamos 5 unidades al centro de demanda 2, y desde el centro de demanda 3 enviamos 25 unidades al centro, del centro de oferta 3 enviamos 25 unidades al centro de demanda 2. Nos quedaría X33, que sería en el centro de oferta 3, le estaríamos enviando 20 unidades al centro de demanda 3. Fíjense que acá nos estarían quedando el centro de oferta 3 era un centro de oferta ficticio, acuérdense. Por lo tanto, estas 20 unidades serían unidades que no se enviaron a ningún centro. O sea, D3 representaba un centro de demanda ficticio. Profe, ¿este sería un Sí. centro de demanda, el D3? Es un centro de demanda ficticio, es decir, representa que no le enviamos mercadería a nadie en este caso. Quedan 20 unidades sin enviar a nadie en el centro de oferta 3. Porque había exceso de demanda. Había exceso de oferta, quiero decir. Claro, el exceso de oferta se compensa con un centro de demanda ficticio. Exactamente. Entonces, es mercadería que queda almacenada en el centro de oferta. En el centro de oferta 1 no quedaría nada, en el centro de oferta 2 no quedaría nada, y en el centro de oferta 3 estarían quedando 20 unidades. Justamente, si tuviera costo de almacenamiento, el que quede la mercadería almacenada, ahí eso hubiera tenido un costo. En lugar de costo cero, le hubiéramos tenido que asignar un costo adicional. Bien. Acá tendríamos que tener en cuenta que para calcular el costo, lo único que nos faltaría hacer es... no lo puse la fórmula de costo. Tendríamos que... ¿Se acuerdan la fórmula que teníamos del Z? Era C sub IJ por X sub IJ. En este caso tendríamos que hacer 45 por 10, más 0 por 8, más 0 por 0, más 45 por 9, más 5 por 5, más 0 por 0, más 0 por 3, más 25 por 6, más 20 por 0. Eso me estaría dando el costo total de la política, en este caso de transporte. Si no me equivoco, el costo en este caso dio 1030, con lo cual tendríamos una solución básica inicial. Lo que no sabemos es si es óptima o no es óptima. Para ver si es óptima tendríamos que hacer lo que habíamos comentado antes, de calcular lo que era C sub IJ y delta sub IJ. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Si no, continúo de cómo es la optimización. En el método de la esquina noroeste es similar, digamos, al método del costo mínimo. Denme un segundito, vamos a la primera tabla. Si yo tuviera que hacer el problema del costo mínimo, acá lo que tendríamos que hacer es elegir de estas 6 celdas, bueno, de estas 6 celdas elegir la que tiene el menor costo, sí, descartando las ficticias. La de menor costo, fíjense que sería el 3. Entonces, enviaría todo lo que puedo al 3, a la celda donde tiene el costo 3.
Entre 90 y 45 enviaría 45. Ahora, como se me acaba, de la fila esa ya no enviaría más nada, pero, y por la columna del 90 ya quedó en 45. Solamente estarían quedando disponibles las 6 celdas que quedarían arriba. De esas elegimos la de menor costo, que sería la que tiene costo 5. Enviamos todo lo que podemos, o sea, ahí tendríamos entre 30 y 50, enviamos 30. Todo lo que podamos implicaría que esa columna sería eliminada. Ahora, nos quedarían 4 celdas, el 10 y el 9, el 0 y el 0. Enviaríamos al 9 todo lo que podamos, que serían 45, y enviaríamos al 0 todo lo que podamos al final, que serían las 20 unidades. Es decir, el mínimo costo lo que va haciendo es enviando a la celda de costo mínimo y descartando todas las filas o columnas en donde se ha consumido todo el total de la demanda o la oferta. Hay que tener mucho cuidado porque en el problema, cuando hacemos asignación inicial con el mínimo costo, a veces no nos quedan n-m valores en la base. En el caso del problema de transporte donde hacemos la asignación inicial con la esquina noroeste, siempre nos van a quedar n-1 variables porque o estamos pasando hacia abajo o hacia la derecha luego de hacer una asignación. Fíjense que tenemos 3 filas, 3 columnas, necesitaríamos al menos 5 variables en la base y acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 variables en la base. Con el mínimo costo a veces nos quedan menos. En ese caso deberíamos hacer alguna asignación con variables con cantidad de ceros, es decir, partiríamos con soluciones generadas en algunos casos. Vamos a cómo optimizar. Para ver qué tenemos, si es óptimo o no, lo que vamos a hacer es calcular lo siguiente: C sub ij igual a U sub i más B sub j para las variables que están en la base. Vemos que en la base tenemos a x11, x21, x22, x32 y x33. Por lo tanto, vamos a tener C11, C21, C22, C32 y C33. Y el cálculo es justamente U sub i, B sub j. Por ejemplo, C32 tiene el I3 y el J2, por lo tanto, U3 más B2 sería el resultado. A eso lo igualamos al coeficiente que teníamos de costo, que, por ejemplo, en C sub 1,1 era 10, en C sub 2,1 sería 9, el C sub 2,2 sería 5, el C sub 3,2 sería 6 y el C sub 3,3 sería 0. Una vez que definimos esos costos, fíjense que acá tendríamos 5 ecuaciones con 6 variables, por lo tanto tendríamos ecuaciones linealmente dependientes. Para poder obtener una combinación de U sub i y B sub j, lo que podríamos hacer es hacer una asignación de un valor a cualquiera de ellas y a partir de ella despejamos los valores de los demás. Por ejemplo, la más fácil para no hacer mucho lío es asignar a la variable U sub 1 el valor 0. Y de ahí despejamos, por ejemplo, en la primera ecuación, si U sub 1 vale 0, B sub 1 valdría 10 para que se mantenga desigualdad. Entonces B1 va a valer 10. Ahora, si U1 vale 0, bueno, U1 acá vemos que no vuelve a aparecer, pero B1 aparece en la siguiente. B1 habíamos dicho que vale 10, por lo tanto, U2, para que se mantenga la igualdad a 9, U2 debería valer menos 1. Ahora, si U2 vale menos 1, acá lo ponemos al U2 menos 1, el B2, para mantener la igualdad a 5, tendría que ser menos 1 más 6, entonces B2 valdría 6. Ahora, si B2 vale 6, U3 valdría 0, para que se mantenga la igualdad, y
si U3 vale 0, en la última ecuación tendríamos 0 más B3 tendría que valer 0 para que sea igual a 0. Entonces ahí tendríamos una combinación de valores. Si le hubiéramos dado otro valor a U1, nos daría distinta combinación, pero lo que nos interesa justamente es la relación que existe entre ellas. Ahora, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es calcular delta sub j para las variables no básicas. Variables no básicas serían las que no están con valores en la tabla. Sería, por ejemplo, de O1 a D2 tendríamos X1, 2, tendríamos X1, 3, tendríamos en la segunda fila a X3, 2, 3, y en la tercera fila tendríamos a X3, 1. Por lo tanto, tendríamos que calcular delta 1, 2, delta 1, 3, para las dos que están vacías, delta 2, 3 para la que está vacía en la segunda fila, y delta 3, 1 para la que está vacía en la tercera fila. Acá podemos ver que los coeficientes serían, si tenemos que hacer C sub ij menos U sub i menos B sub j, por ejemplo, para delta 1, 2, I sería 1, J sería 2, entonces tendríamos C1, 2 menos U sub i sería U sub 1 menos B sub j, que sería B sub 2, y así hacemos para todos los coeficientes, lo mismo. O sea, el C12 era 8, el C13 era 0, el C23 era 0 y el C31 era 3. Entonces, ahora haríamos, teniendo en cuenta los valores de B sub I, U sub I y B sub J que habíamos calculado antes. Entonces, por ejemplo, donde teníamos U sub 1 serían delta 1, 2, delta 1, 3. O sea que ahí tendríamos el U sub 1 que vale 0. El U sub 2 estaría en el delta 2, 3, y U sub 3 estaría en el delta 3, 1. Y bueno, lo mismo con los B. B sub 1 que valía 10 estaría en el delta 3, 1 restado. Bueno, y hacemos la resta. Veamos que esta resta me está dando un valor 2, un valor 0, un valor 1 y un valor menos 7. Veamos qué significan estos valores de esta resta. Denme un segundito que habilito el valor. Quiero el lapicito para escribir. Veamos. Veamos qué es este 2. En realidad para nosotros se incrementaría en 2 el costo si yo envío desde el origen 1 al destino 2. Si yo envío desde el origen 1 al destino 2, estaría enviando todo lo que puedo a esa celda. Si envío todo lo que puedo a esa celda, por fila, el único que podría enviarle, fíjense que desde 3 no podía, en la columna de 3 no tengo nada para esa fila, pero sí tengo esas 45 que están en D1. O sea que yo podría quitarle esas 45 y enviárselas a D2. Pero si le quito esas 45, a las 90 las tengo que cumplir, sí o sí. Por lo tanto, por fila se las quitaría para enviarlas a D2, pero por columna se las quitaría para enviárselas desde O2. Ahora, si yo acá envío 45, a esta celda envío todo lo que pueda, a alguien por fila tendría que dejar de enviársela. En este caso, se las dejaría enviar a D2. Entonces, esto es lo que antes había mostrado como un circuito. ¿Se acuerdan que habíamos hecho unas rayitas que eran algo así? Bien. Ahora, ¿cuánto podría enviarles? Y bueno, acá tenemos 45 unidades o 5 unidades que serían a las que hay que quitarle.
Obviamente a la que tiene 5 no puedo quitarle 45, a la de 45 sí puedo quitarle 5, por lo tanto, de los que tienen el signo menos, debería elegir la menor. Entonces, eso sería lo que enviaríamos a las unidades, en este caso a los lugares a donde se les estaría sumando. Veamos una cosa. Solamente yo tengo una celda vacía, que es a la que le voy a agregar, y todas las otras son celdas que tienen unidades, o sea, que tienen cantidades. Veamos, si yo envío 5 unidades, actualmente tengo un valor Z de costo, no importa cuál sea el Z, pero si yo tengo un Z y envío 5 unidades, a ese Z, de alguna forma, le vamos a incrementar el costo en función de ese valor 5, teniendo en cuenta, este era un Z, teniendo en cuenta que esas 5 unidades antes me generaban un costo de 5, ahora ya dejan de tener costo de 5, o sea que el costo disminuiría en 5 por cada unidad que envío, pero como se les envío a D2, el costo aumentaría en 8. O sea, si yo a una de esas 5 unidades se le envío a D2, deja de generar un costo de 5, pero empieza a tener un costo de 8, o sea, aumentó el costo en 3 hasta ahora. Pero si le envío, si dejo de enviárselas desde a D1, el costo se reduciría en 10. Ahora, como se las envío también desde O2 a D1, el costo aumentaría en 9. Entonces, acá fijémonos que 8 más 9 sería 17, menos 17, menos 5 sería 2. Entonces, 2 sería cómo aumentaría el valor de Z por cada unidad. Entonces, el valor de Z actual pasaría a ser Z más 5, que era la cantidad que enviaba, por esas 2. O sea, en realidad el 2 justamente representa cuánto se me incrementa el costo por cada unidad de producto que enviemos desde el origen 1 al destino 2. Ese 5 hubiera sido lo que generalmente llamábamos tita en la fila, en el método simplex. Ahora, veamos, por ejemplo, qué significaría este menos 7. Este menos 7 sería lo siguiente: enviar desde el origen 3 al destino 1. ¿Cómo podría enviar desde el origen 3 al destino 1? Si envío del origen 3 al destino 1, enviaría todo lo que puedo ahí. Por columna, yo podría quitárselos al origen, desde el origen 1 o desde el origen 2. Si se lo quito al origen 1, en la fila 1 no me queda a ninguno a dónde enviar esas unidades, porque estarían todas las celdas vacías. Ahora, si se lo quito al origen 2, a esto lo estoy haciendo en azul para diferenciarlo de lo anterior, a esas 45 inicialmente que podría enviar acá, tendría que enviárselas a alguien. Se las enviaría, por ejemplo, a la única celda que tiene algo, en este caso sería esta. Como le envío todo lo que puedo a D2, a alguien se lo tengo que quitar desde D2, y la única que se lo puede quitar, a la única que se lo puede quitar sería a la celda que tiene 25. Es decir, la combinación que podríamos hacer en ese caso sería de esa forma. Fíjense que si enviamos de la D3 a D1, nuestro costo aumentaría en 3,
como se las quitamos a O2 de 1, el costo se reduce en 9. O sea, por cada unidad que yo le quite a las 45 esas y se la envía acá, se me disminuye el costo en 9 y aumenta en 3. O sea que ahí hasta ahí va mejorando en 6, ¿no? Ahora, como le mando a la celda 2.2, aumentaría el costo en 5. Y como le disminuyo a la celda 3.2, acá es como envío, aumento en 5 y disminuyo en 6. O sea, el signo menos disminuyo el costo en 6. El signo más aumento el costo en 5. Entonces acá veríamos que 3 menos 9 sería menos 6, más 5 menos 1, menos 6 sería menos 7. Este menos 7 sería justamente el valor que tendríamos acá. En el caso de ser un 0, el valor es lo mismo que cualquier otro, solo que en problema de costo, el menos 7 haría que me mejore el costo, el 2 haría que empeore el costo, el 0 haría que nuestro costo no varíe en la función objetivo. Pero de todos modos, sería interesante que veríamos cómo se obtiene ese 0. Ese 0 sería enviar todo lo que podemos desde el origen 1 al destino 3. Por columna, al único que se lo puedo quitar sería a este. Si se lo quito a este, al único que le puedo agregar sería a este. Si le agrego a este por fila, por columna, al único que se lo podría quitar sería a este que tiene unidades. Si se lo quito a este, estaría teniendo que aumentarle a alguien por fila. Lo único que tenemos en la fila sería ese. Y si agregamos acá, tendríamos que restarle a alguien, que sería a este. Y si restamos a este, le deberíamos sumar a eso. Vemos que acá, por ejemplo, tendríamos el circuito que deberíamos hacer en ese caso. En el caso del circuito verde, habíamos dicho que sería algo así. Y en el caso del circuito azul, sería algo así. O sea, haciendo justamente referencia a las formas que podría tener un circuito. En este caso, por ejemplo, puede incluir más de 2 filas o más de 2 columnas. Siempre hay que trabajar sobre variables básicas. Bueno, ahí en el caso del rojo, si hacemos los cálculos, tendríamos, sumamos 0, más 0, menos 0, más 6, menos 5, tendríamos más 9, menos 10. Entonces tendríamos 6 menos 5, 1, más 9, 10, menos 10, esto me daría 0. Justamente este 0 sería lo que acabamos de calcular. Esto es lo mismo que calculábamos en la fila CJ menos ZJ cuando trabajamos con la tabla del simplex. Esto requiere práctica nomás porque es bastante simple. Solo tenemos que tomar variables básicas para hacer la distribución. Solo va a haber una combinación lineal o una sola combinación posible porque tenemos m más n menos 1 variables en la base. Solo se puede trabajar si tenemos m más n menos 1 variables en la base. Si tenemos más de n menos m menos 1 es porque hemos hecho mal la asignación, y si tenemos menos de m más n menos 1 en la base es porque tendríamos una solución degenerada. Para poder trabajar
con este método hay que agregarle variables, en ese caso, con el problema degenerado, sería agregar algún 0 en algún caso. Bien, continuemos con el método. Hemos descubierto que deberíamos enviar todo lo que podemos desde el origen 3 al destino 1, porque por cada unidad nuestro costo mejoraría en menos 7. Vamos a borrar lo que tenemos en pantalla. Y continuamos. Ya nos está faltando un poquito. Entonces, menos 7. Y fíjense que en este caso, entre el menos 7 surgiría de acá, habíamos dicho. Enviamos todo lo que podemos del origen 1 al destino 3. Entonces, le quitamos al 45, le quitamos al 25. De entre esas dos, elegiríamos el menor, 25, y a ese lo llamamos tita. O sea, el menor valor sería 25, enviaríamos todo lo que podemos del origen 3 al destino 1, 25. Le quitaríamos 25 a los 45 que tenemos en el origen 2, destino 1, nos quedaría un 20. Aumentaríamos a 30 el valor de origen 2 al destino 2 y quedaría en 0. Por lo tanto, la que quedó en 0 saldría de la base y la que se aumentó entraría a la base. Esta sería la nueva solución básica que tendríamos. Fíjense que si por alguna razón nos quedaran dos ceros nuevos, o sea, si hubiéramos tenido el 0 de la variable que salió, y otro 0 en algún otro lugar, en realidad seguiríamos con una solución degenerada, pero deberíamos trabajar como veníamos haciéndolo. Solo puede ingresar una variable a la base y solo puede salir una variable de la base. No, o sea que siempre verifiquemos que nos quedan n más n menos 1 variables en la base. Bueno, a partir de acá tenemos que seguir haciendo lo mismo. Calcular el valor de z. En realidad, vuelvo hacia atrás un cachito, el valor de z lo podríamos calcular haciendo z0 más tita por delta sub ij. Delta sub ij de la variable que entraba. Como entró con un costo de menos 7, una mejora del costo en menos 7, y eran 25 unidades, nosotros podríamos hacer directamente el cálculo del z sub ij. Eventualmente podríamos verificar los costos haciendo 45 por 10 más 20 por 9, más 30 por 5, más 25 por 3, más 20 por 0, más las que no están en la base valían 0, o sea que sería costo 0. Eso también me daría 85. Y acá tendríamos la nueva distribución. Enviar desde el origen 1 al destino 1, 45 unidades, y así con lo demás. Para todos los casos continuaríamos volviendo a el cálculo de la fila C sub I, el cálculo C sub ij igual a U sub I más B sub J, pero ahora para las variables que están en la base. En la base, fíjense que no están las mismas. Está x11, x21, x22, x31 y x32. Por lo tanto, son los C sub ij que tendríamos que calcular. Hacemos los U sub I más B sub J y extraemos los costos de la tabla de costos en nuestro problema. Entonces, a partir de ahí hacemos una asignación, por ejemplo, U sub 1 igual a 0. Acá la combinación no se puede usar la de la tabla anterior porque es otra cosa. Entonces, acá tendríamos, si asignamos un valor 0 a U sub 1, de acá deducimos que B sub 1 valdría 10. Si B sub 1 vale 10, U sub 2 valdría menos 1. Si fíjense que B sub 1 vuelve a aparecer acá. Si B sub 1 vale 10, U sub 3 va a valer menos 7. Bueno, acá teníamos que U sub 2 era menos 1, por lo tanto B2 valdría 6. Y como U3 valía menos 7, B3 valdría 7. Con esos valores de U sub I y B sub J, calculamos para las variables no básicas delta sub IJ. En este caso sería para C1, 2, C1, 3, C2, 3 y C
3, 2. Entonces sería, calcularíamos esos valores delta sub ij. C1, 2, C1, 3, C2, 3, C3, 3, menos U sub I menos B sub J. Acá, fíjense que me queda menos 7 si envío desde el origen 1 al destino 3, menos 6 si envío desde el origen 2 al destino 3. Por lo tanto, debería tratar de enviar todo lo que se puede desde el origen 1 al destino 3. No hago la misma descripción que hice antes, porque en realidad ya sabemos, si envío del origen 1 al destino 3, le quito a este, le sumo a este, le quito a este y lo envío ahí. Esa sería la única combinación posible. Acá tenemos menos, si le pongo un más acá, le pongo un menos acá, le pongo un más acá, le pongo un menos acá. De los que tienen menos, este tiene 20, este tiene 45, haríamos un envío de 20. Entonces enviamos 20 a donde agregamos el más y aumentamos en 20 el 25 que tiene más. Le restamos 20 al 45, le restamos 20 a este 20. Por lo tanto, en este caso, donde teníamos el 20 pasaría a tener 0, sería la variable que sale de la base. Como tenemos una mejora de 7 y son 20 unidades las que enviamos, nuestro costo se va a reducir, en este caso, a 715. La nueva asignación la obtendríamos de la siguiente forma. Fíjense que acá tendríamos la nueva solución básica. En este caso ha mejorado el costo porque estamos minimizando a 715. Deberíamos verificar si es una solución óptima o no. Para eso nuevamente hacemos de sub ij. Esto lo vamos a hacer ¿hasta cuándo? Hasta que todos los delta sub ij sean negativos o nulos, perdón, en caso de mínimo, positivos o nulos, en caso de máximo, negativos o nulos. O sea, en este caso, como es mínimo, hasta que todos sean negativos o nulos. Entonces, para las variables que están en la base, C11, C13, C21, C22, C31, hacemos U sub I más B sub J, ponemos los coeficientes 10, 0, 9, 5 y 3. Y nuevamente, por ejemplo, elijo U sub 1. Generalmente acá lo que suelo hacer es elegir cuál es la que se repite más veces. Por ejemplo, acá, si elijo B1 igual a 0, me reduce la cantidad de cálculos, pero en realidad la combinación me va a dar igual. Vamos a usar U sub 1. Si U sub 1 vale 0, B sub 1 valdría 10. Si U sub 1 vale 0, B3 valdría 0. Si B1 vale 10, U2 valdría menos 1. Si B1 vale 10, U3 valdría menos 7, porque 10 menos 7 me daría 3. Y a B2 lo calcularemos desde U2. Si U2, acá teníamos B3, acá calculamos U1, B1, B1, U2. Si U2 vale menos 1, B2 valdría 6. Entonces siempre va a haber una sola combinación posible que me dé valores de U sub I y B sub J. A eso lo calculamos sobre las variables que están en la base, sobre las que no están en la base. En este caso calcularíamos delta 1, 2, delta 2, 3, delta 3, 1 y delta 3, 2, que sería 8, 0, 6 y 0, menos U sub I menos B sub J. Acá tendríamos, por ejemplo, B sub 1 aparece en ninguno. U sub 1, el 0, aparecería en 1. El B, y acá está mal escrito, este es U sub 1 me parece. No. Profe, ¿de dónde saca el U2 igual a menos 1? El de acá.
A U2 está en estos dos lugares, ¿sí? O sea, los relacioné con B1. A B1 lo deduje acá. Si U1 vale 1, perdón, si U1 vale 0, B1 valdría 10. Si B1 vale 10, U2 valdría menos 1. Ah, de 1. Entonces, Sí, ahí tendría que acá decir está mal si escrito, sí. B1 vale 10, U2 vale menos 1. Claro. Acá está el menos 1, pero está hecho en otro orden. Y B2, si U2 vale menos 1, B2 valdría 6. ¿Mm? Que no está puesto acá. Están mal puestos los órdenes estos o los valores. O me falta uno. Así que habría que calcularlo de vuelta. Uy, se me pasó la hoja. Ahí. Esto está mal escrito en realidad, me parece. Esto sí también. U1 0, B1 10, U1 menos 2, B1, B2 6, y U2 de acá era menos 1, U3, si B1 vale 10, sería menos 7. Acá estaría el menos 7. ¿Qué serían los valores que estaríamos acá utilizando? Estaríamos en el óptimo al hacer la resta, porque todos son positivos o nulos en caso de mínimo. Por lo tanto, ahí estaríamos en la solución óptima. Al describir la solución óptima, deberíamos describirla en base a los orígenes y los destinos. Enviar 25 unidades del origen 1 al destino 1. En el destino 1 quedaría sin enviar 20 unidades. Del destino 2 al destino 1 enviaríamos 20 unidades. Del destino 2 al destino, del origen 2 al destino 1 enviamos 20. Del origen 2 al destino 2 enviamos 30. Consume todas las unidades. El origen 3 al destino 1 enviamos 45, nada al destino 2 y tampoco queda ninguna unidad para, para enviar almacenadas en ese destino. Eso me va a dar un costo mínimo de 715 pesos. Ese sería el método de la esquina noroeste para un problema de transporte para el caso de costos. Y bueno, ahí terminaríamos el problema de transporte en general. No sé si tiene alguna otra preguntita. Bueno, la única diferencia era que habíamos visto en el caso del problema del mínimo costo. Recordemos que el mínimo costo era la asignación inicial, que era similar a la de la esquina noroeste, nada más que menos organizada. Bien, con eso finalizamos lo que sería el tema de transporte y si no me equivoco estaríamos finalizando la clase de hoy. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Podría subir, profe, la presentación? Sí, se la subo después. Está dentro del, bueno, está un poco más reducida dentro de uno de los PDF, pero les subo todos los datos. Les recomiendo que lo vean rápidamente, por lo menos 2 o 3 ejercicios, y ya les va a quedar sin ningún tipo de problemas. Pero se les subo más tarde. El ejercicio creo que era extraído del libro de Cariñano, si no me equivoco. Pero está completo y resuelto, así que sería bueno que después lo repasen. Y si pueden hacer algún caso de máximo y algún caso de solución degenerada también, pero es lo mismo. Bueno, por hoy terminamos. Nos vemos la clase que viene. Profe. Recuerden ver los videos de asignación y ahí van a tener todo. Es tal cual como la clase de hoy, nada más que está grabado en la grabación de la semana pasada, del año pasado, digo. Así que les sería mucho más práctico verlas desde el video que aguantarme a mí toda una clase completa describiendo el mismo tema. Más vale vean el video y la semana que viene me traen las dudas, preguntas que puede llegar a hacer y sacamos las dudas. ¿Quién me quería preguntar algo?
Sí, profe, quería preguntar, ¿este tema lo podemos ver del libro Cariñano o de algún otro? Sí, del Cariñano ahí está explicado. Es lo mismo que acabamos de ver. No hay mucho más, tiene las mismas fórmulas. A este, por ahí, sí, las filminas le pueden llegar a ser útiles. Bueno, Porque hay gracias. en otros que las filminas solamente están datos reducidos nomás. En este caso, las filminas pueden ser útiles. Pero en el libro de Cariñano está completo. ¿Mm? En el caso del PDF, que tiene un apunte que hice yo, al final tiene el método de asignación y tiene el método de transbordo. Y en el caso del libro Cariñano, estaba dentro de un capítulo de redes en donde explicaba, aparte del método de transporte, asignación y transbordo, otros métodos más que no estarían incluidos. Así que fíjense solo los temas específicos para el caso. Bien, no sé si tiene alguna otra preguntita. Profe, el tema de la semana pasada, ¿desde qué Sí. libro lo podemos ampliar? Porque me acuerdo que dijo que Cariñano no estaba tan bien. Ahí, más que del libro, véanlo de la guía que les dejé en el aula virtual. Ahí, si me das un segundito, les muestro. Eso está bien completo. Acá. Bueno, ahí deberían estar viendo el aula virtual, si no me equivoco. En la pestaña